Los motores turbofán de un avión comercial moderno no arrancan con una simple llave como los automóviles, sino a través de un proceso tan sofisticado que involucra aire comprimido a 45 libras por pulgada cuadrada, temperaturas superiores a 1000 grados centígrados y una secuencia cronometrada con precisión militar. Imaginen intentar girar manualmente un compresor de alta presión, que pesa aproximadamente 600 kilogramos y está diseñado para alcanzar 16.000 revoluciones por minuto, en cuestión de segundos. Absolutamente imposible con fuerza humana o eléctrica convencional. Entonces surge la pregunta que muy pocos pasajeros se hacen mientras esperan sentados en sus asientos. ¿Cómo logran los pilotos despertar a estos titanes metálicos que pesan más de 6 toneladas y miden más de 3 metros de diámetro? Bienvenidos a Aeroplanet, donde hoy descubrirán el ingenioso ritual de encendido que transforma una masa inerte de metal en una fuente de 100.000 libras de empuje, capaz de elevar 300 personas a 40.000 pies de altitud. La respuesta corta es esta: necesitan un motor más pequeño para encender el motor grande. Suena paradójico, pero es la solución más brillante que la ingeniería aeronáutica ha desarrollado en las últimas 5 décadas. Ese motor auxiliar oculto en la cola del avión se llama APU, que significa Unidad de Potencia Auxiliar, y es literalmente el corazón latente que da vida a toda la aeronave cuando está estacionada. Pero antes de revelarles cómo funciona exactamente este proceso paso a paso, necesito que entiendan por qué los ingenieros no pudieron resolver este desafío con métodos convencionales. La física básica tiene la respuesta. Un motor turbofán no es una sola pieza giratoria, como muchos imaginan. Es un sistema de 2 ejes completamente independientes que rotan uno dentro del otro, sin tocarse jamás, como 2 bailarines ejecutando coreografías diferentes en el mismo escenario, pero a velocidades radicalmente distintas. El eje frontal conecta el ventilador gigante, que ustedes ven desde la ventanilla, con las turbinas de baja presión, ubicadas en la parte trasera del motor. Este conjunto se llama sistema de baja presión o N1. Por dentro de ese eje principal hay otro eje completamente separado que conecta los compresores de alta presión con sus propias turbinas dedicadas. Este conjunto se llama sistema de alta presión o N2. Aquí está el secreto que cambió todo el diseño del arranque. El sistema N2 es mucho más liviano, más pequeño y requiere significativamente menos energía para comenzar a moverse. Pesa aproximadamente 1/10 parte del peso del sistema N1 completo. Los ingenieros descubrieron que podían atacar este punto débil con aire comprimido dirigido estratégicamente y desde ahí despertar todo el motor en una reacción en cadena perfectamente orquestada. Pero primero necesitaban resolver el problema del origen de ese aire comprimido. Aquí es donde entra en acción el APU, ese pequeño motor auxiliar escondido en la cola del avión, que mide aproximadamente 1 metro de diámetro. El APU es básicamente un motor a reacción en miniatura, pero con una diferencia fundamental. Su trabajo no es generar empuje hacia adelante para mover el avión, sino producir 2 cosas críticas: electricidad para todos los sistemas del avión y aire comprimido a presiones que alcanzan entre 35 y 45 libras por pulgada cuadrada. Para ponerlo en perspectiva, esa presión es superior a la de los neumáticos de un automóvil común, que operan alrededor de 32 libras por pulgada cuadrada. Y aquí viene la parte brillante del diseño jerárquico. Como el APU es mucho más pequeño y liviano que los motores principales, sí puede arrancar con un motor eléctrico convencional alimentado directamente por las baterías del avión. Es lo suficientemente compacto para que la fuerza eléctrica básica pueda vencer su inercia inicial. Una vez que el APU está funcionando establemente y girando a aproximadamente 95% de su velocidad máxima, se convierte en la fuente de vida del avión completo mientras permanece en tierra. Genera toda la electricidad necesaria para iluminar la cabina, operar las computadoras de vuelo y, lo más importante para nuestro tema de hoy, produce ese flujo constante de aire comprimido que viaja a través de ductos especiales dentro de la estructura del avión hasta llegar a las válvulas de arranque de cada motor principal. Ahora llegamos al momento más fascinante desde el punto de vista técnico: el arranque real del motor turbofán.
Cuando el piloto al mando mueve la palanca de arranque del motor a la posición de encendido, no está activando directamente ninguna ignición ni inyección de combustible. Lo que realmente sucede en ese instante es que envía una señal electrónica al FADEC, que es el computador de control digital de autoridad total del motor. Este cerebro electrónico sofisticado recibe la orden y ejecuta automáticamente la primera acción crítica: abrir la válvula de aire de arranque. Esta válvula permite que el aire comprimido proveniente del APU entre como una cascada controlada directamente hacia los compresores de alta presión del motor. Imaginen una manguera industrial a máxima presión golpeando directamente las aspas internas de un compresor diseñado aerodinámicamente. Esa fuerza neumática pura hace que los compresores de alta presión comiencen a girar lentamente al principio, luego acelerando exponencialmente segundo tras segundo. Los pilotos monitorean constantemente en sus pantallas un parámetro llamado N2, que muestra el porcentaje de revoluciones por minuto de estos compresores de alta presión. En un Boeing o Airbus típico, este valor comienza en 0 y debe alcanzar aproximadamente 14 a 20% antes de que suceda cualquier otra cosa. Cuando el N2 alcanza ese umbral mágico de velocidad mínima, el FADEC detecta automáticamente que hay suficiente flujo de aire comprimido moviéndose a través del motor. Sin que los pilotos tengan que presionar ningún botón adicional ni mover ninguna otra palanca, el FADEC ejecuta simultáneamente dos acciones críticas. Primero, abre las válvulas de combustible e inyecta queroseno de aviación finamente atomizado en la cámara de combustión anular. Segundo, activa dos bujías de ignición de alta energía, mucho más potentes que las de cualquier automóvil, que generan chispas capaces de encender esa mezcla perfecta de aire comprimido y combustible vaporizado. La explosión controlada resultante alcanza temperaturas que superan los 1000 grados centígrados instantáneamente. Esos gases calientes, en expansión violenta, empujan directamente las aspas de las turbinas de alta presión, que están mecánicamente conectadas a los compresores de alta presión. Esto crea un ciclo autosostenible. Más velocidad en los compresores genera más aire comprimido, que al mezclarse con más combustible, produce gases aún más calientes, que hacen girar las turbinas aún más rápido. Es un efecto dominó imparable, que se autoalimenta exponencialmente, hasta que el motor alcanza una velocidad donde ya no necesita ayuda externa para continuar funcionando. Pero aquí viene algo que todos los pasajeros siempre notan sin entender qué está ocurriendo realmente. Durante los primeros 30 a 40 segundos del arranque, escuchan claramente que algo dentro del motor está acelerando y ganando potencia de manera creciente. Sin embargo, el ventilador frontal gigante apenas se mueve o gira muy lentamente. Parece contraintuitivo, como si algo estuviera fallando, pero en realidad todo está funcionando exactamente como fue diseñado. Esto sucede porque, primero, debe acelerarse completamente toda la maquinaria interna del motor. Los compresores y turbinas de alta presión deben alcanzar aproximadamente 15.000 revoluciones por minuto. Solo cuando hay suficiente volumen y velocidad de gases calientes saliendo hacia la parte trasera del motor, ese flujo masivo de energía tiene la fuerza necesaria para mover las turbinas de baja presión, que finalmente están conectadas mecánicamente al ventilador frontal masivo. Es una secuencia cronometrada de causa y efecto, donde cada componente debe alcanzar su velocidad operativa mínima, antes de que el siguiente pueda comenzar a moverse eficientemente. Los pilotos profesionales monitorean constantemente varios parámetros críticos durante todo este proceso, para asegurarse de que el arranque se está desarrollando dentro de límites seguros. El primer parámetro ya lo mencionamos, N2, que muestra las revoluciones del núcleo de alta presión y debe alcanzar al menos 25% antes de que el motor pueda considerarse en proceso de arranque exitoso. El segundo parámetro crucial se llama ITT o EGT, dependiendo del fabricante, que significa temperatura entre turbinas o temperatura de gases de escape. Esta lectura les indica a los pilotos qué tan caliente está el aire que sale de la cámara de combustión. Durante un arranque normal, esta temperatura sube gradualmente desde temperatura ambiente hasta estabilizarse alrededor de 400 a 600 grados centígrados cuando el motor alcanza ralentí. Si esta temperatura sube demasiado rápido,
o supera los límites máximos certificados por el fabricante, indica un arranque caliente que puede dañar permanentemente los álabes de las turbinas, obligando a los pilotos a abortar inmediatamente el procedimiento cortando el suministro de combustible. El tercer parámetro es N1, que muestra las revoluciones del ventilador frontal y todo el sistema de baja presión. Este valor comienza a subir significativamente solo después de que N2 haya alcanzado al menos 50% de su velocidad. Una vez que el motor alcanza aproximadamente 25% de su velocidad de ralentí, y todos los parámetros de temperatura, presión de aceite y velocidades de rotación se estabilizan dentro de rangos normales, sucede algo extraordinario que pocos conocen. Las bujías de ignición se apagan automáticamente porque el motor ya no las necesita para nada. La combustión continua se mantiene por sí sola de manera autosostenible, exactamente como el quemador de gas de una estufa que permanece encendido mientras tenga combustible y oxígeno. El motor ha cobrado vida propia. Todo este proceso completo, desde que el piloto mueve la palanca inicial hasta que el motor alcanza velocidad de ralentí estable, toma entre 90 segundos y 2 minutos en condiciones atmosféricas normales. Es un ballet de precisión milimétrica, donde cada válvula, cada sensor y cada componente mecánico debe activarse en el momento exacto medido en fracciones de segundo. Pero ¿qué sucede cuando este plan perfectamente diseñado encuentra obstáculos? ¿Qué pasa si el APU está averiado? ¿O si están operando en un aeropuerto remoto que no tiene las conexiones eléctricas adecuadas para alimentar el APU desde tierra? Aquí es donde entra en acción uno de los equipos más impresionantes y ruidosos del aeropuerto, la Unidad Externa de Arranque o GPU por sus siglas en inglés. Es básicamente un generador industrial masivo de aire comprimido montado sobre ruedas, impulsado por un motor diésel extremadamente potente que puede generar exactamente la misma presión que el APU interno del avión. Esta máquina se conecta al avión a través de una manguera gruesa y flexible de alta resistencia que se acopla por debajo del fuselaje en puertos de conexión especiales diseñados específicamente para este propósito de emergencia. El sonido que produce esta unidad externa, trabajando a máxima potencia, es absolutamente ensordecedor y puede generar momentos de ansiedad genuina entre los pasajeros que nunca lo han experimentado antes. Es una combinación entre el rugido de múltiples motocicletas acelerando simultáneamente y el zumbido grave de una aspiradora industrial gigante. Los pasajeros que permanecen a bordo durante este procedimiento frecuentemente reportan haber sentido que algo estaba terriblemente mal con el avión, cuando en realidad es un procedimiento completamente normal y seguro que se ejecuta miles de veces diariamente en aeropuertos de todo el mundo. Los pilotos deben coordinar cuidadosamente con el equipo de mantenimiento en tierra para este arranque externo. Primero se cierran completamente todos los sistemas de aire acondicionado de la cabina, para evitar que humos de diésel o aire contaminado entre donde están los pasajeros. Luego se establece comunicación por radio con el técnico que opera el equipo externo. Se verifica que todas las conexiones estén completamente seguras. Y finalmente se da la señal para que abran las válvulas y entreguen toda la potencia de aire comprimido necesaria. Desde la cabina de vuelo, los pilotos pueden monitorear exactamente la misma información que cuando usan el APU interno. La presión de aire que está llegando, medida en libras por pulgada cuadrada. Y pueden ver claramente en sus instrumentos si la fuente de aire es interna o externa. Una vez que el primer motor está funcionando establemente y ha alcanzado todos los parámetros normales de ralentí, arrancar el segundo motor se convierte en un proceso mucho más elegante y eficiente. Se puede usar directamente el aire comprimido que sale del compresor del primer motor, ya en funcionamiento para despertar al segundo motor. Los pilotos lo llaman arranque cruzado o cross-bleed start. Es como si el primer motor le extendiera la mano a su hermano gemelo para ayudarlo a levantarse. Este método es completamente silencioso para los pasajeros, más rápido que usar el APU, y no requiere ningún equipo externo adicional. La ventaja operativa es enorme, porque permite apagar el APU antes del pushback, ahorrando combustible y reduciendo el desgaste del motor auxiliar. Los sonidos característicos que escuchan los pasajeros durante el arranque cuentan toda la historia técnica que acabo de explicar.
El primer sonido es un silbido suave que viene del área del motor. Ese es el aire comprimido entrando a los compresores de alta presión. Después escucharán un zumbido creciente, como si algo estuviera acelerando gradualmente. Esos son los compresores de alta presión, girando de 0 a 15.000 revoluciones por minuto. Luego viene un cambio distintivo más grave y potente. Ese momento marca cuando el combustible se enciende y las turbinas comienzan a ser empujadas por los gases calientes. Finalmente, el sonido característico del ventilador frontal, comenzando a girar, produciendo ese ruido familiar de soplado masivo de aire que asociamos con los motores de avión. Ahora ya saben por qué el arranque de un motor turbofán es infinitamente más complejo que simplemente girar una llave de contacto. Es un proceso que involucra física de fluidos avanzada, presiones controladas con precisión quirúrgica, temperaturas que rivalizan con hornos industriales y una sincronización perfecta entre docenas de sistemas que deben trabajar en armonía absoluta. Hemos descubierto cómo un motor de 6 toneladas puede ser despertado suavemente por aire comprimido, aplicado exactamente en el lugar correcto, cómo un pequeño APU se convierte en el corazón que da vida a todo el avión, y cómo sistemas de respaldo garantizan que siempre haya una forma de encender los motores sin importar las circunstancias. La próxima vez que estén sentados en un avión, escuchando esa secuencia familiar de sonidos, podrán visualizar esta danza mecánica extraordinaria ocurriendo a metros de distancia. El APU, trabajando como un hermano menor confiable, el aire comprimido despertando gentilmente a los compresores, las bujías creando la primera chispa de vida, y finalmente, esa explosión controlada que da nacimiento a uno de los motores más sofisticados jamás creados por la ingeniería humana. Si este video transformó completamente su comprensión sobre cómo despiertan estos gigantes metálicos, dejen su like y suscríbanse a Aeroplanet para seguir descubriendo los secretos técnicos que hacen posible la aviación moderna. Cuéntenme en los comentarios qué detalle los impactó más y si alguna vez experimentaron ese arranque ruidoso con unidad externa. Nos vemos en el próximo vuelo por el conocimiento aeronáutico.